Emergencias del condado de Parker. Acabo de matar a mi madre y a mi hermana. ¿Qué? He matado a mi madre y a mi hermana. ¿Por qué? Pues supongo que porque soy malvado. Antes de la medianoche fue cuando entró en su habitación. Fue al armario y cogió el arma y las balas. Fue al piso de arriba y llamó a la puerta de Mallory. Disparó y ella cayó por las escaleras. Luego entró en el estudio y mi madre se enfrentó a él en la puerta. Pero le disparó. El hermano de Audrey, Jacob Evans, está cumpliendo 45 años de condena por el asesinato de su madre y su hermana más pequeña. Se dio cuenta de que Mallory seguía viva. ¿Y qué hizo cuando se dio cuenta? Me cuesta mucho hablar de ello. Ella sufrió mucho. Me destroza que cuando se dio cuenta de que Mallory seguía viva, no la dejó salir corriendo ni llamó a emergencias. Quiero que le preguntéis a Jake si llegó a pensar en algo en ese momento. Quiero saber por qué siente que es alguien malvado y por qué ocurrió esto. Entramos en la cárcel para hablar con un asesino y obtener respuestas para su hermana. Sabremos toda la verdad. Muy bien, vamos a empezar. A veces, cuando estoy solo y tengo tiempo para pensar, veo a una entidad oscura y narcisista a la que no le importa nada. Tenía algo en la cabeza que necesitaba cometer el crimen y deseaba la infamia. Tomé la decisión de que quiero ser conocido como alguien malvado. En esta foto salimos mi madre, Mallory, Jake y yo. A mí me encanta esta foto. Sí. Nuestros padres nos dieron una infancia increíble y estoy agradecida. Crecimos en el campo. Siempre íbamos a nadar y a pasear por el bosque. La verdad es que fue una infancia de ensueño. Jake tenía muchos amigos. Le gustaba estar al aire libre. ¡Vamos, Jake! También los deportes. Y siempre estuvimos muy unidos. Ambos somos introvertidos, así que nos entendíamos. Solíamos salir a montar en quad y a hacer el tonto juntos. Mi madre era encantadora. Siempre tuvo un gran corazón. Y creo que en eso me parezco a ella. ¡Sorpresa! Nos quería a todos muchísimo. Mallory era la divertida. No le temía a nada y solo quería hacer reír a la gente. Le encantaba ese vestido. Era un alma libre. Fue enterrada con ese mismo vestido. Sí. No puedo soportarlo. No puedo hablar. Para mí es muy duro pensar en ella. Así que levanté un muro para conseguir seguir viviendo sin ella. Audrey nunca sospechó que uno de los suyos destruiría su familia idílica. Pero había habido señales. ¡Jake!
En esta foto salimos Jake y yo. Y me pone muy triste. Era mayo del año 2012. Él estaba en el instituto. En ese punto nuestro vínculo dejó de ser el mismo porque empezó a aislarse y quería estar solo. Siempre estaba enfadado. En esa época fue cuando empezó a tener una energía oscura. Puedo verlo. Se lo noto en los ojos. ¿Sabes? Ese no era Jake. Pasaba algo raro. Me gustaría saber el momento exacto en el que le vinieron esos pensamientos oscuros. Un día estaba con Jake en la cocina preparando algo de picar y dije algo que le enfadó. Y entonces él cogió el cuchillo y lo apuntó hacia mí. Me asustó. La expresión que tenía, ese no era Jake. No había emoción en sus ojos. Solo podía verse ira. Parecía que quería hacerme daño. Se le veía malvado. Y era algo que no había visto nunca. Pero cuando vio que yo estaba tan asustada, paró, de repente. Se le pasó y bajó el cuchillo. Estaba preocupada por él. Pero nunca hablamos de ello. Hicimos como si no hubiese pasado nada. Es una de las cosas de las que me arrepiento, de no haberlo hablado. Pero pensaba que él no quería y yo no soy de forzar a la gente. Con el paso de las semanas, Audrey notaba a Jake más enfadado y asocial. Siempre me encargaba de recoger a Mallory y a Jake de clase. Y un día fui a recoger a Jake y... vino corriendo hacia el coche. Caminaba rapidísimo. Creo que no era capaz de sobrellevar lo que fuese que le pesase. Le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, vámonos. No sabía qué ocurría, si alguien le estaba molestando en clase o si había pasado algo. Pero parecía humillado y enfadado. Creo que estaba lidiando con compañeros desagradables y quería salir de ahí. El trayecto en coche se volvió intenso. Estábamos teniendo una conversación sobre nuestra personalidad y Mallory dijo que Jake era solitario. Jake pasa mucho tiempo solo. ¿A qué te refieres? Jake se lo tomó muy a pecho y estalló. Él se puso como una fiera y empezó a golpear el reposacabezas de Mallory. No paraba de golpearlo. Nunca había visto nada así. Le grité y le dije que parara. Le dije, no le hagas daño. Jake, ya basta. Jake no paraba de repetir, Audrey, ¿crees que le haría daño? ¿De verdad lo crees? Y sí lo creía, la verdad. Creo que quería hacerle daño. ¡Déjame en paz! Jake, ¡Métete en tus asuntos! Recuerdo que tenía mucho miedo de que le hiciese daño. Siempre tenía miedo de que le pasara algo y estaba aterrorizada.
Pero de repente Jake paró. Fuimos hasta casa en silencio. No quería hablar de ello. Hay muchas cosas que habría hecho de otra forma. Si pudiese volver atrás, me habría sentado con Jake y le preguntaría cómo estaba. Porque ahora lo más importante para mí es comprobar que todos estén bien. Acabó siendo una tragedia terrible. Le dije a mi hermana que fuese junto a mi madre y entonces le disparé. Rodó escaleras abajo y volví a disparar. Luego bajé y le pegué unos 3 o 4 tiros a mi madre. ¿Han fallecido? Sí. Me acuerdo de este día. Fuimos juntas a comer sushi y luego fuimos a por yogur helado. Tenía 19 años y ella casi 15. Mallory no era solo mi hermana, era mi mejor amiga. Estábamos unidas y sentía la necesidad de protegerla siempre. Ella era mi pequeña Miss Sunshine, mi bebé. Grabábamos vídeos graciosos. Lo que más me gusta hacer con Audrey es cantar, bailar y eso cuando estamos juntas en el coche. Mi hermanita. Nos encantaba ir por ahí en coche y... Esto es duro. En relación con Mallory, he levantado un muro y no puedo cruzarlo porque siento que si lo hago me muero. Para mí ella era mi persona. Se fue una gran parte de mí cuando Mallory murió. El 20 de julio de 2012, un tiroteo en un cine de Aurora, Colorado, dejó 12 muertos y 70 heridos. Mallory, mi madre, Jake y yo estábamos en el salón viendo las noticias sobre un tiroteo en un cine en Colorado. Estábamos en silencio, prestando atención a la televisión. Y de repente Jake nos miró y empezó a decir, ¿qué? ¿Pensáis que yo haría algo así? ¿Pensáis que yo podría hacerlo? Sé lo que pensáis. Nadie dijo nada. Estábamos sin palabras. Dijimos, ¿qué? ¿De qué hablas? No venía a cuento. Creo que Jake estaba paranoico y creía que pensábamos eso de él, como, sí, nuestro hermano haría algo así. Ese comentario nos asustó bastante y hablamos sobre ello entre nosotras. Nos preguntábamos qué le estaba pasando. ¿Qué problema tiene? Mi madre dijo que lo tenía controlado, que pasaba por un mal momento. Yo estaba nerviosa, pero me dije a mí misma que era solo un mal momento, como me había dicho mi madre. Nada más. ¿No pensabas que fuese a hacer una locura? No, porque si hubiese pensado que podría hacer algo así, nunca me habría ido a la universidad. En agosto de 2012, Audrey se fue a la universidad. Antes de irme a la universidad, estaba hablando con Jake en el vestíbulo y me dijo, has cambiado. Ya no eres la misma. ¿Qué? Me empezó a decir, te has vuelto como ellos. ¿Cómo? Ahora eres como el resto de la familia. ¿Cuándo has cambiado? Le dije, ¿a qué te refieres? No entiendo.
Y él se dio la vuelta y se fue. ¿Le diste importancia a eso? La verdad es que me molestó. Mi madre me acompañó al coche. Aún era adolescente y tenía mucha prisa. Mallory se estaba duchando y pensé, da igual, la veré dentro de unas semanas. No me despedí, pero al mirar por el retrovisor vi que estaba en la entrada, diciendo adiós. Fue la última vez que la vi. Siempre hablaba por teléfono con Mallory por la noche y durante una llamada le pregunté qué tal estaban todos, cómo estaba ella. Y también le pregunté por Jake, pero me dijo que no preguntase. Así que no pregunté. Me preocupé, pero no quería forzarla y no la hice hablar sobre el tema. El 5 de octubre de 2012, Audrey se despertó en su residencia con multitud de llamadas perdidas. Me desperté, miré el móvil y vi que tenía 15 llamadas perdidas y varios mensajes de voz de mi padre. Los escuché y le noté en la voz que había pasado algo malo. Lo llamé y por el tono de su voz me di cuenta de que era algo muy malo. Me dijo, Audrey, voy a subirme a un avión, pero tengo que contarte algo. Y yo empecé a decirle, no quiero que me lo cuentes, no quiero saberlo, no me lo cuentes. Pero me dijo, han asesinado a tu madre y a tu hermana. Y yo me volví loca. Así que, bueno, yo empecé a gritar y a chillar. Es como que quería salir de mi cuerpo. Entonces me dijo, tengo que decirte algo más. Y dijo, tu hermano está detenido. Y por algún motivo lo supe. Es que todo empezó a tener sentido. Todas las señales y Jake comportándose de una forma distinta. Así que me puse a gritar, voy a matarlo, voy a matarlo. Quería hacerlo de verdad. Días después, Audrey y los familiares que sobrevivieron hablaron con el fiscal asignado al caso. Estábamos todos sentados y nos contaron que el plan original de Jake era matar a mi madre y a Mallory y esperar, porque el día siguiente mi padre, mi hermana y yo volveríamos a casa y nos mataría a todos. Así que saber eso, que pude haberlos perdido a todos, me destrozó. Me aterrorizó y me enfadó. Fue terrible. Tenía mucho miedo de eso. Era algo que me aterrorizaba. No tenía ganas de hablar sobre el tema. ¿Qué pensaste cuando te fuiste? Pues me parece que me preguntaba por qué había pasado eso. Jacob Evans fue condenado a 45 años de cárcel por los asesinatos de su madre y su hermana Mallory. Jake accedió a hablar con los productores en una cárcel de máxima seguridad en Texas.
¿Por qué decidiste conceder esta entrevista? La verdad es que tiene que ver con la maldad. Es un concepto que me obsesiona aún hoy en día. Aún me considero a mí mismo malvado. ¿Cuál era el plan? ¿Qué habías planeado inicialmente? No sabía exactamente cómo cometer el crimen. Tenía en mente matar a toda mi familia e incluso llegar a ir al instituto. Mi prioridad era cometer un acto malvado contra mi familia. ¿Era algo que sentías y querías hacerlo ese día? Sí. No hay una razón lógica. Tampoco sentía ira. Solo deseaba la infamia, los titulares y la atención, básicamente. No me importaba a quién matar. Solo quería ser conocido por hacer algo malo y malvado. Jake accedió a contarnos lo que sucedió ese día. Sobre las 4 o 5 de la tarde, salí de casa para dar un paseo. Fue entonces cuando empezó la conversación, porque tenía algo en la cabeza que necesitaba cometer un acto malvado. Le estaba dando vueltas, convenciéndome de que debía ocurrir y criticándome por ser muy débil. Y eso duraría unas 3 horas por lo menos. Entonces entré en casa, vi qué hora era y pensé, bueno, es ahora o nunca, ¿sabes? Me miré en el espejo con la pistola cargada y pensé, ¿eres tú o ella? Después de unos 30 segundos, mirando mi reflejo, fui hasta su puerta. Llamé y creo que le dije, oye, mamá te necesita. Salió por la puerta y yo estaba sosteniendo el arma. Ella me vio con la visión periférica y me dijo, oye, no hagas eso, Jake. No es gracioso, ¿vale? Y disparé y cayó por las escaleras. Bajé las escaleras corriendo y le disparé en un lado de la cabeza. Después corrí hacia el estudio donde estaba mi madre. Y me vio con el arma y me preguntó, ¿qué pasa? Creo que el primer disparo fue en la mejilla, en el lado izquierdo de la cara. Se cayó contra la pared y le disparé en la cabeza. En ese momento pensé que ya estaba. Entonces escuché gritar a Mallory. Nunca había oído a nadie producir un sonido como ese. Aunque no piense mucho en el incidente, sí pienso en sus gritos a menudo, porque no es algo que se pueda olvidar. Fue corriendo a la habitación de mis padres y yo la seguí.
Había sangre por todas partes. Creo que no tenía la recámara cargada del todo, así que al apretar el gatillo no disparaba. No dejaba de apretarlo mientras la seguía y me preguntaba ¿por qué no funciona? Ella iba hacia la puerta de entrada y entonces conseguí disparar. Le pegué 3 tiros en la cabeza y creo que volví al estudio porque sabía que mi madre estaba muerta, pero quería asegurarme. ¿Cómo te sientes al respecto? Vacío. No siento compasión por mí mismo. Ojalá pudiese reaccionar como una persona normal o como alguien con compasión y empatía. No sé cómo puedo contar todo esto sin sentir nada. Durante la llamada a emergencias sentí alivio al decirle a alguien lo que yo llevaba planeando hacer desde hace meses. He matado a mi madre y a mi hermana. ¿Has matado a tu madre y a tu hermana? ¿Cómo? Con un revólver de calibre 22. ¿Hay alguna razón por la que estabas tan enfadado con ellas? Es raro, ni siquiera estaba enfadado. Simplemente ocurrió. Llevaba planeando hacerlo desde hace algún tiempo. ¿A ellas dos o a cualquiera? A cualquiera. Después de que arrestaran a Jake, escuchamos la llamada a emergencias. Cuando supe que Mallory seguía viva después de que le hubiese disparado, me volví loca. Saber que tuvo que pasar por todo eso me destrozó. Lo más importante para Audrey es saber por qué no la dejaste salir por la puerta. Podía correr y podía gritar. Podría haber sobrevivido. Sí. Nunca me había parado a pensar en la posibilidad de que Mallory sobreviviera. Nunca se me pasó por la cabeza. Todo este tiempo pensé que ya le había hecho demasiado daño. Audrey y Jake nunca han hablado sobre aspectos clave del asesinato. Tras la entrevista con Jake, los productores volvieron con Audrey para enseñarle las respuestas de su hermano. Siempre me había preguntado qué le había pasado. Para mí, tuvo que haberle pasado algo para que cambiara de una forma tan drástica. Así que me miré en el espejo con la pistola cargada y pensé, bueno, ¿eres tú o ella? Y después de unos 30 segundos mirando mi reflejo en el espejo, Vaya. fui hasta su puerta, llamé. Nunca había escuchado esto ni le había visto decirlo, no sé. Todo eso sobre él yendo a la habitación de invitados o la que fuese y todo el rollo de mirarse en el espejo, no sabía que había ocurrido eso. No tenía ni idea, ¿sabes? Seguro que estaba lidiando con algo, ya fuese, no sé, el demonio o algo mental.
le pasaba algo. Entonces vi que empezó a correr hacia la habitación de mis padres y yo la seguí. Cuando apretaba el gatillo, no disparaba. Ella retrocedió, iba hacia la puerta de la entrada y entonces conseguí disparar. Le pegué otros 3 tiros en la cabeza. No sabía que Jake la había seguido hasta la habitación de mis padres, mientras intentaba dispararle. No lo sabía. Es que eso no lo dijo en la llamada a emergencias, ni en la confesión. Sí, fue peor de lo que pensaba. Jake también reveló algunos de los pensamientos oscuros que llevaban años persiguiéndolo. ¿Cuándo empezaron esos pensamientos? Creo que en segundo de la ESO. ¿Cuánto tiempo pasaste planeando esto? Creo que el suceso que me hizo empezar a pensar en ello fue el tiroteo en el cine de Colorado. Ahí empecé a investigar sobre adolescentes que habían cometido crímenes atroces. ¿Y sentiste el impulso de cometer un crimen así? Sí. Diría que fue por eso, por los titulares y toda la atención. Me imaginaba cómo me vería la gente estando encadenado. Dios, es una locura. Yo os he contado esa historia. Me sorprende un poco que fuese ese momento en el que empezó a tener esos pensamientos, ¿sabes? Me he dado cuenta de que él deseaba ser conocido como el chico más malvado. ¿Le hablaste a tu madre sobre tus pensamientos? De hecho, sí. Unos 2 años antes del incidente, le dije que debían considerar meterme en una institución psiquiátrica. Al principio no me contestó, así que cambié de tema, pero al final le dije que tenía el deseo de herir a un vecino y lo único que me dijo fue: sería muy malo para ti que te condenaran por un crimen, Jake. Estaba insinuando que lo pasaría muy mal en la cárcel. No sabía que le había dicho que deberían meterle en un hospital psiquiátrico. Creo que mi madre pensaba que podía ayudarlo, que podía salvar a Jake, ella sola. ¿Crees que es sincero? No puedes saberlo por tu madre. Creo que está siendo sincero. Es que está claro que en esa época quería atención, porque no la recibía. Tenía una fascinación, una obsesión. Se imaginaba, bueno, encadenado y todo eso. Creo que por eso piensa que es malvado, porque una parte de él lo quería. Es que quería ser el chico más malvado de Estados Unidos. ¿Por qué lo hiciste? Tenía la idea de que quería ser infame
y me daba igual a quién matar. No creí que pudiese ser conocido por algo bueno y decidí que quería ser conocido por algo malvado. Me rompe el corazón que pensara que no podía hacer nada bueno. Es muy triste. Se nota que pensaba que no tenía futuro y que no servía para nada. Las señales no eran para tanto. No era un niño horrible que hiciera cosas malas antes de que ocurriese esta tragedia. Todos le adorábamos. Ojalá hubiese sabido lo que todo el mundo lo quería y lo admiraba. Cuando ocurrió esto, sus compañeros hablaron en las noticias y ojalá hubiese sabido lo que pensaban de él en realidad. Uno dijo que era muy amable. Ojalá lo hubiese sabido. Solo él se veía de esa forma tan negativa. Madre mía, qué mayor está. Está muy mayor. Ahora tiene 29 años. Jake podría conseguir la libertad condicional a los 39 años. Y espero que, si lo consigue, entonces se mantenga ocupado como ahora. Espero que vea a un psiquiatra y a un terapeuta y que mantenga su rutina. Jake era inteligente, así que creo que podría haber hecho algo con su vida. Me encantaría que hubiese sido padre, ¿sabes? Y bueno, que pudiésemos haber estado juntos todos los hermanos. Es duro pensar en todo esto. Creo que todavía llevo conmigo la compasión y el amor que mi madre sentía por Jake, y me parece que mientras esté aquí, puedo mostrárselo a Jake. Hay gente que puede mostrarse crítica contigo. Lo tenías todo. No puedo entender por qué hiciste algo así. No tiene sentido. Siempre me sentí un alienígena, en medio de humanos normales. Cuando la gente me llamaba raro, sentía que pensaban que era una abominación. Yo no me lo tomaba tan bien como otras personas. Esas cosas tan pequeñas alimentaban pensamientos oscuros y activaban a mi alter ego. He llegado a creer que tener estos pensamientos de querer herir a gente están bien siempre que no los lleves a cabo. ¿Te molestan esos pensamientos? Sí. Ya. ¿Aún sientes el deseo de matar? No. ¿Por qué deberían creerte? No es necesario que me crean, pero ya no quiero. No creo que se me pase nunca. Es mi naturaleza. Pero cuando tenía 25 o 26 años acepté que nunca seré normal. Eso no quiere decir que sea un monstruo.
Creo que intenta buscarle sentido a por qué ocurrió eso. En su cabeza cree que es malvado y esa es la única razón por la que ocurrió. Parece que se rindió a la oscuridad que tenía dentro. Pero para mí eso no lo vuelve malvado. Yo creo que fue un acto malvado, pero eso no define quién es Jake. Audrey ha perdonado a su hermano después de los asesinatos. Perdonar es una elección. Y yo estoy convencida de perdonarle. La gente me dice que no se imaginan perdonando a mi hermano, pero no sabes cómo reaccionarás hasta que pasas por algo así. Mi padre decía que para poder superarlo y recuperarse, necesitaba perdonarlo. Porque la ira le haría más daño. Creo que esa energía oscura que tenía Jake dentro se terminó en el momento en el que él hizo la llamada a emergencias. En 2035, Jacob Evans podrá optar a la libertad condicional. Audrey quiere ayudarle cuando sea libre. Perdono a mi hermano. Siento amor por él y quiero pasar tiempo con él. Pero como soy madre, sé que debo tener precaución y ser inteligente. ¿Tengo miedo? Por supuesto que sí. ¿Cómo te sientes al saber que tu familia te perdona? Agradecido. Creo que no me lo merezco, pero estoy agradecido. Me gustaría que sepan que lo siento y espero que sepan cuánto me ha afectado. ¿Desearías revertirlo? Por supuesto. Te quiero mucho. Me gusta ir a comer sushi juntas. Es que somos como 2 gotas de agua. Sí, somos 2 gotas de agua. Mallory era preciosa. Desde que nació, era muy importante para mí. Buenos días. Estoy agradecida de haber tenido esa relación tan cercana con ella. Estará en mi corazón para siempre. Para mí, lo más duro de que mi madre ya no esté fue cuando tuve a mis hijos. Ya la echaba de menos, pero ahora aún más. Ahora que soy madre, entiendo perfectamente que mi padre le perdone. Dice que perdonar a Jake es su elección. Bueno, mis hijos podrían hacer cualquier cosa y sé que yo les perdonaría de inmediato porque los quiero. Para mí, creo que el poder perdonar a Jake y la compasión fueron los motivos por los que quería contar nuestra historia.